¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gozo nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios, continuando el estudio que estamos haciendo en Primera de Juan. Si abren sus Biblias en el capítulo 3, por favor, vamos a continuar donde dejamos. Pero leemos desde el 11, 3, 11 al 18 nuevamente. Dice así el apóstol Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta sección hermosa ya vimos el miércoles pasado, los versículos 11 al 14. Habíamos dicho bastante de que el amor sacrificial es demandado de cada creyente. ¿Por qué motivo? Bueno, porque es un mandamiento desde el principio, en todas las eras, desde Génesis podemos rastrear en el Antiguo Testamento que, de hecho, toda la ley depende del amor. La ley es, por así decir, la codificación del amor. Y cuando Jesús resumió la ley, resumió en dos: amarás a Dios y a tu prójimo. Así que básicamente lo que Juan desarrolla y amplifica en esta sección es este mandamiento antiguo, pero con un formato nuevo, por lo que Cristo añadió estando con sus discípulos. Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero continúa la oración: como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y hayamos dicho nosotros, básicamente, que, bueno, que por mucho que uno se esfuerce para poder generar amor hacia otros, eso es imposible, porque el amor no es fruto de la carne ni de tu esfuerzo, el amor es fruto del espíritu. Así que no puede ser falsificado, si bien algunos lo hacen, y Juan va a desacreditar eso. Juan va a evidenciarnos, y su propósito en esta sección es evidenciar las características de los falsos cristianos, de los hijos de Satanás, y cuáles son las características genuinas de un verdadero cristiano. Obviamente con la lupa de la mayor virtud, la que engloba todas las virtudes, el amor ágape. Vamos a ver un poco más en esta ocasión, ampliar un poco, repasar lo que ya vimos y añadir algo más, viendo otros versículos con Pablo. Pero el punto es que Juan está acostumbrado a hacer ciertos contrastes, y estos contrastes nos resultan muy útiles para entender. Juan ya había dicho que en aquella época probablemente habían muchos falsos maestros que decían expresiones tales como: sí, yo no tengo pecado, yo no peco, yo estoy en la luz. Y Juan dice: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Si alguno dice que nunca pecó, la verdad no está en él. Y cosas como esas. Así que Juan viene desacreditando a este tipo de personas y dice: nadie os engañe, en el 2:6. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Luego dice: el que practica el pecado es el diablo. Son evidencias observables que podemos determinar: soy o no un hijo de Dios. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las marcas de nacimiento que tiene un hijo de Dios? Ya hemos dicho que la marca principal es el amor, que se aman unos a otros. Cristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Así que el marco, la proposición de toda esta sección que va del 11 al 18 es esta: el creyente debe, es un mandamiento, el creyente debe amar de forma sacrificial.
¿Por qué? Bueno, primer punto, vimos versículo 11 al 13, porque es un mandamiento desde el principio. Y Juan apeló a lo canónico, a la historicidad del mandamiento, a la tradición del mandamiento, obviamente añadiéndole el nuevo elemento que Cristo compuso. Pero también, en segundo lugar, versículo 14, ¿por qué debemos amar sacrificialmente a los hermanos? Porque otorga seguridad de salvación. También en los versículos siguientes, 19 y 20, en las siguientes secciones van a darse cuenta que el Espíritu nos otorga seguridad de salvación porque es a nuestros ojos una evidencia que somos de Dios, porque el amor no puede ser falsificado. El que ama ha pasado de muerte a vida. El que no ama permanece en muerte. Nunca ha pasado de muerte a vida, permanece en muerte. Va a morir en sus pecados. Juan dice eso. Pero ahora nos quedan dos puntos por ver, que es del versículo 15 al 18, y esta noche vamos a estudiarlo. Y es, el creyente debe amar de forma sacrificial. Bueno, ¿por qué? En tercer lugar, es el versículo 15 al 16, porque es el ejemplo que tenemos en Cristo. Y en cuarto lugar, versículo 17 al 18, ¿por qué? Porque el amor real es opuesto a la indiferencia del mundo. Vamos a mirar entonces el versículo 15 al 16. Entonces, el creyente debe amar de forma sacrificial. Y hermano, antes de empezar esta sección, pidamos ayuda a Dios, porque es un pasaje conocido, familiar, y con los pasajes familiares y conocidos tenemos la dificultad de que cualquier cosa nos distraiga, la concentración disminuye, y bueno, es pedir y ampararnos en el poder de Dios para que Él nos redarguya y nos confronte con su palabra. Padre Santo, te pedimos ayuda, tu dirección en esta ocasión. Venimos ante el texto en debilidad, sabiendo nuestras limitaciones. Te pedimos, Señor, que cualquier persona que esté mirando este mensaje pueda concentrarse, tú puedas despojar su mente de lo que está ahora mismo turbándole o inquietándole, para que pueda absorber lo que tu palabra tiene que decir. Señor, queremos ser transformados por tu palabra a la imagen de Jesucristo. Sabemos que el proceso duele, sabemos que estamos en falta y hay mucho que tenemos por aprender. Te pedimos, Señor, un corazón dócil. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces, vamos a leer juntos versículos 15 y 16. Dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí Juan va a hablarnos tácitamente de alguien. Bueno, el contexto nos dice de quién. Juan venía hablando en el versículo 13 y 14, venía hablando de Caín. ¿Se acuerdan que Caín, ahí podemos leer juntos, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín era un religioso, no un ateo. Recuerden, quiero hacer esta mención para poder entrar en el flujo de pensamiento. Caín era un religioso, claro, él traía las ofrendas, ¿se acuerdan? Para adorar a Dios, Génesis 4. Nada más que su ofrenda fue rechazada por Dios. Y entonces el corazón de Caín comienza, su rostro se demudó, Dios le dice, ¿qué te pasa, Caín? Si bien hicieres, vas a ser aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, el pecado está ahí acechándote, pero vos tenés que dominarle, le dice Dios. ¿Qué hace Caín? Caín pichado, amargado, odiando a su hermano, le dice para ir al campo. Ya estudiamos esto. Y luego, ¿qué hace Caín? Caín, con una violencia extrema, mata a su hermano, lo degolla como un animal. Dios, vos querés un sacrificio animal, acá está. Y como insolentemente. Dios quería sangre, aquí está, una sangre inocente, como un prototipo de lo que sería el día de mañana Cristo. Abel muere en manos de su hermano, y aquí Juan dice, porque era del maligno. Caín era del maligno, porque Satanás es homicida desde el principio. La palabra poneros ejemplifica todo tipo de maldad violenta. Y dijimos que Caín
entonces es el primer asesino, el primer homicida. En el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Juan tiene en mente a Caín, a este ejemplo, el único ejemplo del Antiguo Testamento que había puesto en esta sección, en toda su carta. Así que en la mente de Juan está presente ese ejemplo del primer homicida, que es Caín, que mató a su hermano de sangre. Ustedes piensen, estando en el mundo ellos conocían a Dios, Caín y Abel, fueron educados por los mismos padres, conocían que Dios maldijo la tierra, conocían que Dios castigó el pecado, que Dios los echó del Edén, habían escuchado a sus padres cómo Dios quería las cosas. En un mundo casi perfecto todavía, imagínense, aún así, a pesar de todo, Caín se vuelve un asesino, porque odió a su hermano, porque sus obras eran malas. El odio de Caín no tuvo, escuchen, por objeto, dijimos, ninguna virtud de Abel, sino, perdón, el odio de Caín no tuvo por objeto el mal o el pecado de Abel, sino la virtud de Abel. Comenta John Stott al respecto. Los celos acechaban detrás de su odio, dice él. No la emulación que codicia los dones superiores de otros, sino la envidia que se resiente de la superior rectitud de otro. La envidia que incitó a los sacerdotes judíos a pedir la muerte de Jesús. Es esta envidia la misma que motivó a los líderes judíos a pedir la muerte de Jesús, la que estuvo en el corazón de Caín y la que Juan llama odio. Esto es el odio que, a fin de cuentas, es el asesinato previo en la mente, luego que se traslada en acciones. Un famoso del pasado había dicho que la envidia vuelve al corazón de revés, o sea, cambia la lógica del corazón. ¿En qué sentido? Pues hace odiar el bien del prójimo y amar el propio mal. En vez de desechar mi mal y amar el bien del prójimo, el odio y la envidia trastornan la coherencia, trastornan la razón y el modo de funcionar. Bueno, es lo que hizo el pecado con el hombre. Como dice Isaías 5:20, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso, decía Juan, no debe extrañarnos que el mundo nos aborrezca. Este mundo, es más, deberíamos esperar que este mundo nos odie, como decía Pedro también, no como una cosa extraña, sino al contrario, sabiendo que son necesarias las tribulaciones. Ahora, este versículo 15 plantea una dificultad de interpretación para algunos. Algunos pueden sorprenderse al pensar de que puede hablar de pérdida de salvación. ¿Por qué? Ahí el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo es esto? O sea, que él tenía vida eterna, pero porque mató, perdió la vida eterna. Algunos pudieran ser llevados pues, por ese tipo de pensamiento, pero lo cierto es que hay quizás un problema con la traducción. Coloca aquí un hombre llamado Phillips, traduce correctamente una paráfrasis del versículo, cómo podría ser encajado mejor. Él dice, el hombre que no ama a su hermano ya está viviendo en la muerte. El hombre que aborrece activamente a su hermano es un asesino en potencia. Y es fácil ver que la vida eterna de Dios no puede vivir en el corazón de un asesino. Obvio, una persona que mata, que es un asesino, un homicida, evidencias a todas luces, a kilómetros de distancia, que no tiene la vida eterna en él, o que no tiene la marca distintiva que estamos rastreando aquí. Juan, recuerden que está distinguiendo entre un hijo de Dios y uno que no es. El odio, entonces, porque estamos definiendo el amor, estamos también definiendo, por ende, lo que es el odio. El odio es el deseo de que la otra persona no esté. Bíblicamente hablando, aquí, según las palabras, el odio es matar mentalmente a la persona, el ansia de que esté muerto. Yo sé que puede chocar este tipo de decirlo tan francamente, sin pelos en la lengua, pero eso nos ayudaría a nosotros ahora mismo a estar sobre aviso contra él, de modo de protegernos, de estar cautos, precavidos. El odio no es cualquier cosa, el odio no es un enojo cualquiera. Cristo dijo que el odio es condenable de infierno. Cualquiera que odia a su hermano ya es culpable de juicio.
El odio, dijimos, también es ya, si ustedes se ponen a pensar, entre un criminal, un homicida que está en la cárcel y yo que estoy odiando, la única diferencia es que él ejecutó su odio, yo todavía no. Pero en cuanto a actitudes, estamos iguales. Me convierte en una persona semejante a un asesino el hecho que yo odie. El odio no tiene parte, escuchen bien, en la vida cristiana, a no ser de que el cristiano odie lo que Dios odia, como el pecado, por ejemplo. ¿Y qué es odiar el pecado? Como dice Pablo, librarse de ese cuerpo de muerte, matar el viejo hombre. ¿Se dan cuenta? El cristiano está llamado a matar al viejo hombre, a no amar al mundo. El cristiano está llamado a ese tipo de cosas, a mortificar el yo. Para eso debería odiar, como Jesús dijo, niéguese a sí mismo cada uno, sígame. Podemos ver entonces ese pensamiento de que si bien es cierto que debemos odiar el pecado, no podemos odiar al prójimo, a todas luces. Pero no estamos hablando aquí de moral, de lo que deberes morales, tenés que querer a tu vecino, tenés que no odiarle. Estamos viendo evidencias teológicas, espirituales en los creyentes. Al final vamos a hablar un poco de los grados de amor y los grados de odio que uno pudiera manifestar. En otras palabras, el odio es incompatible con la vida espiritual. El que está odiando lo único que hace es queriendo privar la vida al otro. Y obvio, si quiere privar de la vida, es evidente que no tiene nada que ver con la vida y con la esfera de la vida. No tiene vida espiritual, está muerto, está separado de Dios. Una persona que odia, según Juan. Escuchen, esto no es radical, esto es bíblico y está en abundantes versos. Juan dice más adelante, obvio, no tiene vida espiritual a menos que se arrepienta y venga a Cristo en fe. Y nazca de vuelta, Dios lo regenere, quite su corazón de piedra, ponga un corazón de carne, pero por de pronto está muerto. Juan 4.20, aquí, primera de Juan 4.20, Juan dice que si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y odiar a su hermano que sí ha visto. O sea, no tiene sentido, dice Juan. Está mintiendo. Y vean que hay un patrón del capítulo 1 al 5, donde Juan contrasta las personas que dicen una cosa pero hacen otra. El que dice que le conoce tiene que andar como él anduvo. El que dice que cree en Dios, Dios es justo, tiene que ser justo, como él es justo. El que dice que Dios es luz, tiene que andar en luz, como Dios es luz. Recuerden, estas cosas les escribo para que no pequen, dicen. Puede que pequen, si alguno pecare, tenemos abogado para con el Padre, pero añade luego de vuelta la vida de obediencia que se manifiesta en guardar los mandamientos, y el mandamiento se traduce de vuelta en amar al hermano unos a otros. Qué notable, porque ustedes pueden resumir, como dijimos hace rato, el amar a Dios nunca puede estar separado del amar al prójimo. Es una moneda de dos caras. Si yo digo amo a Dios, evidentemente por consecuencia natural yo debo amar al semejante. Eso incluye a los enemigos de la cruz, amar a cualquier persona que fue destino del amor de Dios. Porque yo adquiero la cosmovisión de Dios, amo lo que Dios ama. De eso debería ser lo normal. Dice Juan que el que no ama, el que odia, es un homicida. No lo digo yo, Juan, el que odia es un homicida. Aunque no llegue al hecho de quitar la vida. Aunque no llegue a la acción o al crimen de matar. ¿Por qué no puede? ¿Por qué muchas personas no llegan a eso? Bueno, probablemente no todo odio termina en crimen de asesinato por motivos externos, como ser la cárcel. La gente tiene miedo de irse a la cárcel, o saben que tiene una pena carcelaria. O quizás el horror del tipo psicológico a la sangre, no pueden ver sangre y no lo hacen por eso. O quizás también por la infamia, no quieren tener una fama sobre ellos o sobre sus familias. Pero nunca, nunca es por un motivo digno. El deseo de odiar profundamente a alguien es buscar la supresión del ser odiado, de la persona que estamos odiando, que desaparezca del mapa. Queremos borrarle a la persona
de la faz de la tierra. Literalmente esa es la cuestión con el odio. Queremos que la persona ya no esté. Aunque nunca lo decimos así, evidentemente. Pero pensemos, el odio es una cuestión totalmente opuesta a lo que es el amor. El odio, para como redondear la parte del odio, lleva en sí mismo la inclinación al homicidio. Y el homicidio es quitar la vida. Por contrapartida, escuchen, el verdadero amor, en vez de quitar la vida, el verdadero amor, según Juan, es poner la vida por otros. ¿Ven lo opuesto que es? Totalmente radical, como negro o blanco, como luz y oscuridad, como Dios y Satanás. El odio busca eliminar a alguien, busca quitar a alguien, privarle de la vida. El amor busca dar vida. Y si eso incluye quitarme a mí, mi propia vida, para que el otro viva, es dar mi vida por otros. El amor versus el odio. Y eso lo encontramos ahí seguidamente, versículos 16 y 18. Por cierto, recuerden que dijimos que el creyente debe amar sacrificialmente. Y aquí está el concepto del amor sacrificial. Porque el amor siempre, escucha, el amor siempre va a costar. No es gratis. El que ama la paga cara. Siempre. Porque el amor no es palabras, el amor es acción, acción que cuesta. Claro que sí. Dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Totalmente opuesto al odio. Todos los creyentes conocen, probablemente todos los creyentes conocen Juan 3:16, el famoso versículo universal de que de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos primera de Juan 3:16? Ambos versículos, tanto Juan 3:16 como primera de Juan 3:16, hablan del amor. Uno hablando del amor que Dios tuvo por nosotros y el otro hablando de la naturaleza del amor, pero que demanda algo de nosotros. Como dice Juan ahí, también nosotros debemos. Probablemente es por eso que el pueblo de Dios en gran medida sigue frío, sigue sin frutos, sin el fruto amoroso que debería demostrar. Tenemos mucho que aprender del amor. Nosotros no sabemos todas las cosas, evidentemente no sabemos mucho acerca del amor. Confundimos las palabras, hay un error semántico también detrás. Haríamos bien, estamos haciendo bien en detenernos, en analizar las palabras, ver estos versículos, quitar mayor provecho. Dice Juan, nosotros sabemos lo que es el amor. Vean ahí, sabemos, el énfasis, ya habíamos visto anteriormente, sabemos que somos de Dios en que amamos. Aquí Juan dice, sabemos lo que es el amor. ¿Cómo? Porque Wikipedia, por lo que dice el diccionario, por lo que dice Facebook, por lo que dice la gente, la sabiduría popular, no. Sabemos lo que es el amor por lo que Dios mismo hizo. Dice allí, por el ejemplo de Cristo. En esto sabemos lo que es el amor, en que Él, hablando de Cristo, en que Él puso, ahí es un verbo, Él hizo algo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, Cristo murió. Nosotros nunca oímos Dios te ama, sino que vimos, podemos ver y saber lo que es eso. Yo tengo parientes, tenía un antiguo jefe que siempre me decía que la vida cristiana, sí, la vida cristiana se resume en amor, me decía él. El problema con esa frase de que todo se resume en amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, me decía él, valiéndose del versículo. El problema con eso es que la gente parte de esa premisa, cree que ya lo sabe todo, que ya puede resumirlo todo bajo esa frase. El problema está que lo hacen según sus conceptos del amor y no según lo que Juan o el autor de la Biblia tenía en mente cuando escribió esa frase. Así que hay un problema ahí de semántica y de significados. Para mi jefe, probablemente su significado de amor era sencillamente ser bondadoso, misericordioso, generoso, quizás el no violento, y pudiéramos pensar qué entiende él por amor, y bueno, gente pacífica como Mahatma Gandhi, pero es a eso a lo que se refería Juan. ¿Qué tenía en mente Juan cuando dice el tema del amor? Porque Juan define
muy bien su concepto. Él dice, sabemos lo que es el amor. Hace notar, es un énfasis muy claro, y el énfasis está en la obra de lo que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Y el amor, según Juan, significa escuchen bien, esa disposición de hacer algo beneficioso para otros. Repito, el amor que Juan enseña o tiene en mente aquí es el amor ágape, el amor que hay en Dios y es de Dios, porque demuestra la naturaleza de Dios. Es un amor incondicional que se despliega en acción haciendo algo por otros en beneficio. El vocabulario empleado, poner la vida, indica que está dispuesto a renunciar incluso a su propia vida para que los otros obtengan la vida. Eso es, Jesucristo dijo, yo he venido, pongo mi vida para volverla a tomar, dice Cristo. Como que nadie me la quita, ¿se acuerdan? Sino que yo de mí mismo la pongo. Cristo voluntariamente vino a morir por los pecados, porque la ley de Dios exigía la paga del pecado es muerte. El término poner la vida, entonces, implica la muerte allí. El amor significa no a la propia vida para que otro viva. Recordad, el amor significa no a mi vida. Yo renuncio a mis derechos para que el otro obtenga mis derechos, obtenga un beneficio. Siempre, siempre, quiero enfatizar, siempre el amor está relacionado a un beneficio. Escuchen bien, nunca el amor es un sacrificio inconexo, un sacrificio aislado que no tiene ningún tipo de valor. Eso no es el amor. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que alguien venga de China, nunca ha escuchado de Jesús, ve ahí un cuadro de la película de la Pasión de Cristo y pregunta quién es ese. Y le decimos que es Jesús, le explicamos quién es, y este hombre diga, pobrecito, debe haber querido mucho a la gente para morir así. Juan no tenía en mente esa idea cuando dice, en esto sabemos lo que es el amor. Juan más bien está pensando en que la experiencia que nosotros tenemos, la bendición y la dicha que tenemos de ser salvos, es gracias al amor de Cristo que redundó en beneficio nuestro. Un hombre llamado Juan Denney lo explica con una metáfora bastante eficaz, muy clara y eficaz. Él dice, permítame contarles, dice, si yo estuviera sentado cerca de un muelle, ahí al borde de un muelle, disfrutando del aire, del sol, del agua, y de repente viniera alguien y se tirara al agua y se ahogara para probar su amor por mí, eso sencillamente no tendría ningún sentido. Porque si bien yo podría estar, dice él, yo podría estar muy necesitado de amor, pero ese acto que no tiene ninguna relación lógica con mis necesidades, no prueba nada de amor. Fíjense, yo estoy sentado mirando ahí los pájaros, al borde de un muelle, y viene una persona, se tira al agua y se ahoga. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque él quería mostrarte que mucho te amaba. Pero qué tonto, no tiene ningún sentido. Yo digo, ¿por qué hizo eso? Ahora dice él, que si yo estaba en el muelle y yo fuera el que me cayera al agua y me estuviese ahogando, y viene ese hombre, se tira al agua para salvarme, poniendo en riesgo su vida, haciendo mi peligro, convirtiendo en suyo, salvándome, ahí yo conectaría el arrojo, la acción de esa persona conectaría con el amor. Y yo diría, wow, no hay mayor amor que este. Este hombre se expuso al peligro, casi murió para salvarme. Si él no hacía eso, yo tenía una muerte segura. ¿Se dan cuenta? El amor siempre está conectado con un beneficio real, lógico. Bueno, Cristo cuando vino a morir, Él no murió en vano o en balde, murió pobrecito. Él no es así. Él vino a rescatar a los suyos. Él vino a morir en un plan eterno que tenía por Dios. Vino a someterse al Padre, se negó a sí mismo. Por eso Filipenses dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo murió por los pecados de su pueblo para restaurar, salvar a los suyos. Es muy complejo y muy profundo y muchas veces erramos el punto al no pensar en estas consideraciones. Siempre tiene que ver con beneficio para otros.
Pero ahora Juan no solamente se queda con afirmar lo que es el amor, sino que Juan hace una afirmación abrumadora. Juan dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas. Vean lo que dice Juan. También vos y yo deberíamos poner en riesgo nuestra vida para morir por otros. Sí, la Biblia lo dice. Un creyente debe amar al punto de morir por otros. Pero esto no termina aquí. Escuchen, lo que pasa es que Juan está haciendo una argumentación fuerte. Si ustedes se dan cuenta, Juan pone el ideal máximo del amor, que yo debería amar al punto de arriesgar mi vida por otro, para luego hablar del día cotidiano, del día a día. Y Juan dice, pero lo más probable es que vos no llegues al punto de poner tu vida por otro. Lo más probable es que vos tengas que demostrar tu amor al ayudar a otros con tus bienes, con tu tiempo o con lo que tengas. Y dice ahí, si un hermano tiene necesidad, ¿qué haces? Y aquí Juan esto es hermoso, esto es notable, Juan va a poner el último contraste en esta sección, va a poner aquí el contraste entre el amor, lo que el amor hace generosamente y lo que hace el odio, y se llama indiferencia. El odio, en el peor caso, en el más violento, es homicida. Y en el mejor de los casos, el odio es indiferente. Y el mundo que no tiene amor va a manifestar indiferencia. Ve a la gente, no hay caso, no le importa, se hace del desentendido. Pero el cristiano no puede ser así, no puede conducirse de dicha forma. La indiferencia egoísta de los incrédulos contrasta entonces profundamente con el amor generoso que siempre caracterizó a los creyentes. Podemos ver un pequeño rastreo bíblico de cómo fue que los cristianos siempre se condujeron con generosidad, con dadivosidad, con amor. Por ejemplo, algunos versículos. En Hechos 2:45, cuando la iglesia empezaba, había una sola iglesia en todo el mundo, ahí en Jerusalén, y la gente que venía de muchos países, de muchas partes, se convertían, ya no querían volver a sus casas, lo habían perdido todo, y tenían necesidad, estaban en miles, 10.000, pero eran pobres, no tenían que comer, no tenían albergue. Por ser cristianos habían sido expulsados de los judíos, no tenían dónde hospedarse, así que se necesitaba mucha ayuda. Y dice allí, y los cristianos vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Y qué hacían? Los repartían a todos según la necesidad. Hechos 9:36, hablando de una mujer piadosa, bajando la lupa sobre una de ellas, llamada Dorca, dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas, dice la Biblia. Hechos 11:29, entonces los discípulos, cada uno, esta frase, conforme a lo que tenían. Una buena frase. Cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea. Vean, no solamente, no es que le dijeron, hermanos, vamos a orar por ustedes. Si estábamos en tiempo de WhatsApp, le envía esa manito ahí. No es eso. Ellos ahí determinaron hacer algo, no solamente decir algo. Segunda Corintios 8, 1 al 3 dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, dice ahí Pablo, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban pasándola mal, pasándola por mucha prueba, por muchos problemas, y aún así ellos abundaron. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas. No solamente dieron lo que podían, dieron mucho más de lo que podían. Filipenses 4:14, uno último, para mostrarles. Pablo dice, en el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14, Pablo dice, sin embargo, después de decir esta afirmación, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Y cómo? ¿Cómo es que participaron los filipenses en la tribulación de Pablo? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Como podemos ver, estos son versos que evidencian que el amor cristiano siempre se mostró, siempre se hizo patente.
Nunca se quedó en el bolsillo, nunca se quedó en las frases, sino que se tradujeron en hechos concretos, en acciones. Esto nos lleva al último punto, que es el creyente debe amar de forma sacrificial. ¿Por qué? ¿Por qué de forma sacrificial? Porque el amor real es opuesto a la indiferencia de este mundo. Versículos 17 y 18. Dice Juan, pero, vean, después de hablar de eso, pone un contraste, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La prueba del amor cristiano no es simplemente el hecho de no hacerle mal al prójimo, sino que positivamente hacer el bien al prójimo. Una cosa es que yo no le haga mal a nadie, pero tampoco le haga bien a nadie. El punto del amor es no que yo, obvio que no le voy a hacer mal a alguien, sino que le haga bien a alguien. Esa es la idea. Y aquí pone el cuadro de una persona que está ahí como un observador, está mirando un espectáculo. Está mirando la necesidad que está pasando su hermano, pero él está inmóvil, pétreo, frío como una piedra, apagando cualquier tipo de emoción, compasión, no se inmuta. Y pregunta, ¿acaso en ese tipo de personas mora el amor de Dios? Es una pregunta retórica. La respuesta es no, categórico que no. Eso es evidente. No sabemos si es un caso, pero bueno, puede ser que por momentos seguramente nos haya pasado. Pero es para pensarlo. Sin embargo, alguno puede decir, yo conozco gente en mi trabajo, yo conozco gente en mi facultad de que son inconversos, pero que son muy buena gente. Yo conozco personas que son filantrópicas, o sea, que son muy dadivosas, generosas, ¿cierto? Hay gente así en el mundo y que no son cristianas. Pero bajemos la lupa por un momento. Gente que tiene la posibilidad de ayudar a otros, que tiene los medios, que tiene la forma y que tiene las ganas. ¿Cómo es que se explica entonces que gente no cristiana sea dadivosa, generosa, con este versículo que Juan plantea? Es que normalmente cuando el mundo ayuda, lo hace por motivos egoístas. Permítanme explicarles. Los esfuerzos filantrópicos de los no creyentes son simplemente para uno de estos motivos, para satisfacer sus conciencias, para pacificar su conciencia seguramente. O también para satisfacer emociones, sencillamente para saber qué se siente. O lo más probable, para darse honra a sí mismos. Ellos normalmente publican lo que hacen, la mayoría, no todos, pero puede ser el caso. El punto está en que ningún no creyente hace la dadivosidad que hace para dar gloria a Cristo, que es el único motivo digno y válido para hacer el bien. Así que el impío, al no glorificar a Dios, ya está pecando. Y cualquier motivo que no sea un motivo digno como el de alabar a Cristo o honrar a Dios, ya es un motivo indigno. Recuerden que un impío está muerto en delito y pecado, está cegado, puede parecernos humanitario, puede parecernos lindo, pero no es cristiano. Y obviamente es una fachada. Nosotros, dice, vemos apariencias, pero Dios pesa los corazones. Como Dios le dijo a Samuel, no mires a lo lindo de su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón. Así que hermanos, no se engañen. Vos podés ver gente que aparentemente es bondadosa, generosa, pero según Juan, el verdadero amor busca el mayor bien de una persona. Según Dios, el mayor bien que nosotros necesitábamos era la salvación de la condena eterna. Y Cristo lo logró. El mundo no sabe lo que es el mayor bien. El mundo puede pensar que el mayor bien es la comodidad, el lujo, no sabemos, la estética, porque el mundo es trivial, vanidad de vanidades, etcétera. Puedes pensarlo. Jesús, sin embargo, remarcó, y aquí me interesa mucho, porque estamos estudiando con los jóvenes el tema del reino. Jesús remarcó que cuando
el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, para dar entrada a quien entra o quien no entra al reino, Jesús dijo una parábola, Jesús enunció muy bien, y dice, venid benditos, en Mateo 25, dice 34, venid benditos de mi Padre, a los que están a su derecha. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando estuve desnudo, me cubristeis. Y le preguntarán estos, pero Señor, ¿cuándo te hicimos esto? Jesús le responde, cuando hiciste con uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que pasa es que en la tribulación y gran tribulación, ustedes van a leer en Apocalipsis, que los judíos y los judíos creyentes van a sencillamente no recibir la marca de la bestia y por ende no van a poder comprar ni vender, van a pasarla mal, van a tener hambre, van a estar desnudos. Y estos gentiles que entran al reino de Dios aquí en la tierra, son creyentes también, simpatizantes con la causa, y al atender a los judíos, ellos son recibidos al reino. Ahora, vean la contraparte. Mateo 25, 41, abrí tu Biblia. Mateo 25, 41 al 46. Los que no, los incrédulos que repudiaron al pueblo de Dios, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? El motivo. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, refiriéndose al pueblo de Dios, tampoco a mí lo hicisteis. Dice ahí la Biblia, e irán estos al castigo eterno. Qué notable. No es una cuestión trivial el no amar. No es una cuestión aquí de carácter, es que mi carácter es así. Estamos hablando de una cuestión de identidad, de Juan quiere distinguir entre un falso cristiano de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios y un hijo del diablo. Un hijo de Dios ama. El que no ama permanece en muerte. No os engañéis, el que hace justicia es el justo, el que practica el pecado es del diablo. El que odia es un homicida. Y para Dios, el que odia es un homicida. Y el que no atiende la causa de su hermano es un indiferente como el mundo. No se engañen. Aquí el texto dice, el que cierra contra... Vean ahí, si alguien ve que su hermano padece necesidad, dice ahí la Biblia, y cierra su corazón, cierra contra él su corazón. Ahí el término es cerrar las entrañas. Es refrenar los impulsos de compasión que despierta el espectáculo que su ojo ve. En el primer siglo no sabemos qué estaba pasando. Imagínense una familia ahí comiendo basura en la calle, muriéndose de hambre, son sus hermanos, y este hombre haciéndose la vista gorda, pudiera hacer una persecución, pasándola frío, y él está en su casa abrigadito y ve por la ventana y es como que no vio nada. No sabemos, no sabemos. El punto está en que sencillamente cerró contra él su corazón. Las entrañas es un sinónimo del corazón de donde sale la compasión. Por eso el amor es entrañable. El amor sale aquí, del hígado, de las entrañas. Dice Juan, pregunta, ¿cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? Es imposible que una persona así ame con el amor de Dios. Escuchen, ¿acaso quiere decir Juan que uno debe ayudar a un hermano aunque no tenga cómo? ¿Acaso quiere decir Juan que vos tenés que darle zapatos a los hijos de tu vecino y vos ni siquiera, y tus hijos andan descalzos? ¿Acaso quiere decir Juan que uno tiene que dar libremente sin preguntar a los extraños? No. Vamos a responder esto porque según el versículo hay que llenar condiciones, 3 condiciones hay que llenar para poder ayudar a mi hermano. Escuchen, es que no está dado al azar, aquí no hay que quitar ventaja, no hay que decir cualquier, al que te pida dale, no estamos diciendo eso. No es que uno tiene que dar así ciegamente, no es que uno tiene que, bueno, mi hijo no tiene que comer, yo le doy al otro porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo. No está diciendo eso la Escritura. 3 condiciones para ayudar a mi hermano, según este propio versículo. En primer lugar, dice, debo tener los medios necesarios para suplir su necesidad. Dice ahí,
pero el que tiene bienes de este mundo. Noten, el que tiene. Puede ser que no tengas en este momento, que vos la estés pasando mal. Bueno, en este caso, esto no aplica. Obviamente, uno tiene que sopesar con integridad, con honestidad delante de Dios. Aquí no estamos hablando que, bueno, yo tengo, pero mi otro vecino tiene más que yo. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí dice, el que tiene, puede. Me recuerda un versículo en Proverbios 3, 27 y 28. Este versículo decía así, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Cuándo? Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Vean, cuando tenés, ayuda, no te niegues, dice la Biblia, no cierres contra él tu corazón. La segunda condición, primera condición, entonces, tiene que tener. Segunda, debo saber. Porque puede ser que yo tengo comida para ayudar a mi prójimo, tengo ropa, pero yo no sé que mi vecino tenía o mi hermano tenía necesidad. Yo no soy adivino. Aquí la Biblia dice, y ve a el que tiene y ve a su hermano tener necesidad. Si vos tenés y no te enteraste que tu hermano está pasando por necesidad, no sos culpable de este juicio, de esta condena. Pero, ¿cómo puede ser que no te enteres? Aquí vamos a comenzar a pensar, bueno, evidentemente se da en el ámbito en que un cristiano debería congregarse fielmente, estar expuesto en una iglesia cuando dice, vamos a orar por el hermano tal que está pasando por un momento difícil, por su salud, está enfermo, su hijo, etcétera, etcétera. Hay personas que en la iglesia, en los tiempos de los avisos, se levantan antes de tiempo, se van y nunca se enteran de nada. Hay una negligencia de parte ahí de los hermanos al no enterarse, al no compenetrarse con lo que está pasando el pueblo de Dios. ¿Por qué no te enteras nunca de lo que pasa con los hermanos? Puede ser llamativo, ¿verdad? Quizás no querés enterarte. Haciendo eco del versículo de Eclesiastés, el que añade ciencia añade dolor. Claro, porque si me entero tengo que ayudar. Hay que usar, repito, de honestidad intelectual. Primero, el primer requisito, yo tengo que tener con qué ayudar. Segundo, tengo que enterarme y sabe y ve que su hermano está pasando necesidad. Tercer, y el más importante, debo tener amor para compartir con otros. Amor y ganas, por así decir, de ayudar. Ahí dice, y cierra contra él su corazón. Este hermano, esta persona, tenía recursos, había visto con sus ojos la necesidad, como a quien ve una película, como un espectáculo. Sin embargo, apagó su compasión, apagó sus entrañas, cerró contra él su corazón, dice la Escritura. Obviamente este no puede ser el caso de un creyente, porque el creyente no puede ignorar lo que ve. Él es movido siempre a misericordia, no buscando cada uno lo suyo propio, sino el bien de otros, mirando a los otros como superiores a uno mismo, dice Filipenses. Es notable, ¿verdad? Estaba pensando, un principio derivado de esto, de lo que dice Pablo en Efesios. Ustedes saben que este pensamiento se desprende de esta verdad. ¿Ustedes saben por qué trabajamos? Obviamente uno dice, sí, trabajamos para darle gloria a Dios. Trabajamos para suplir las necesidades y proveer para los nuestros. Está bien. Pero uno de los motivos por los cuales trabajamos, ¿saben? Es también para, como dice Efesios 4:28, para tener que compartir con el que padece necesidad. Si vos estás vago, si no tenés trabajo, si no tenés un dinero, si no tenés ingresos, no vas a tener con qué ayudar a otros. La Biblia presupone que cuando vos adquieras un trabajo vas a ofrendar, vas a disponer parte de tus recursos, no para tener una casa lujosa, un auto cada vez más nuevo, sino que la Biblia presupone que vos tengas, dice ahí, que compartir con el que padece necesidad. La Biblia presupone, porque, ¿por qué? Porque el creyente ama, el verdadero creyente ama. Y amar significa desprenderse, significa dar, es acción concreta en busca de un beneficio para otro. Escuchen, siempre hay. ¿Y cuál es el beneficio? Hay que tener sabiduría allí. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, se presupone justamente que hay una necesidad real. Termina ahí Juan diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren, esto tiene mucho paralelo con lo que Jesús enseñó con la fe.
El amor y la fe son como una cara de dos monedas. Permítanme explicarles esto. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Porque la fe verdadera se caracteriza porque actúa, porque no solamente dice, sino hace. En Hebreos, por ejemplo, pone que Cristo es autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen, poniendo como sinónimo de la palabra fe, la obediencia. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrarás en el reino, sino el que hace la voluntad, el que hace. Bueno, el amor es también lo mismo. Aquí el punto es, no amen de palabra, amen con hechos, dice Juan, con acciones, porque el verdadero amor se manifiesta en acciones. No reposa el amor en sentimientos, no reposa en temperamentos. El amor no es que yo tengo que esperar recibir un sentimiento especial y luego me voy y le abrazo. El amor del que Juan se refiere son acciones de misericordia, son acciones donde yo me niego y me va a costar. Un ejemplo, la Biblia dice, si yo le amo a Dios, dice Jesucristo, el que me ama, ¿cuál es el precio que tiene que pagar? El que me ama, mi palabra va a guardar. Y guardar la escritura, uff, es negarse a los... Es una guerra, como dice Pablo ahí, internamente. Así que el amor es siempre sacrificial. El amor no es fácil. El amor no es algo que me nace. El amor es algo que debo yo en la guía del Espíritu procurar y desarrollar. Notable que Juan pone como paralelos, dice, lo opuesto de hecho, ¿viste? De en hecho, pone palabra. Lo opuesto al amor de hechos, de acciones, es el amor de palabras, la cháchara, el palabrerío fácil, que no ayuda para nada. Y el versículo que tengo aquí para este tipo de amor es Santiago 2.15. Dice Santiago, este es el amor de palabra. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, vean, la condición es, están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, están mal. Y a alguno de vosotros le decís, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué le sirve tus palabras? De nada. Quizá le pone más nervioso. Quizá le frustra. Ese es el término, no amen de palabra. No a la cháchara, no al palabrerío vacío, sino amen con acciones. El amor de palabras significa sencillamente necedad. Es hablar de una. Escuchen, muchos confunden que porque yo hablé, le conté a alguien de la necesidad de un hermano, ya cumplí, ya está. El amor verdadero hace algo para suplir la necesidad, no es hablar. Incluso, puedo llegar más lejos. Hermano, ya oré por vos. Eso no basta, eso no basta. Sino acciones concretas que sacrifiquen más. Incluso orar puede ser un sacrificio en estos días. Yo creo que el pueblo de Dios ni siquiera pide oración y de los 100 hermanos pueden ser 10 o 9 los que estén orando realmente de forma honesta. Y aquellos que oraron realmente por el hermano que está pasándola mal, son aquellos que Dios les da la cosmovisión de llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, y son los que a fin de cuentas actúan. Pero ese voy a orar por vos es una frase que así como veo mañana, o son frases escapistas. El amor requiere acciones sacrificadas. Antes de terminar, quiero bajar un poco más, si me permiten, la lupa sobre este tema, porque Juan está identificando aquí a falsificadores. Y aunque el amor no se puede falsificar, puede ser quizás confundido. Pablo puede ser fingido el amor. Pablo en Romanos 12, 9 al 10 habla de esto. Dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego añade, amaos los unos a los otros con amor fraternal. O si quiere decirlo, amor sacrificial. Para Pablo y para todos los apóstoles, para la escritura, el amor es la madre de todas las virtudes y el amor debe ser siempre sin fingimiento.
puedes pensar que están opuestos una cosa con la otra. El fingimiento es la hipocresía máxima. Y ustedes pueden pensar en un hipócrita en la escritura que dijo amar, Judas. Judas manifestaba amor por Cristo, decía amar a Cristo, pero fingía amor y cuando se dio la oportunidad mostró su verdadera naturaleza, la traición, vendiéndole por 30 piezas de plata. La hipocresía ocupa el segundo lugar, solamente es superada por la incredulidad en pecados, en gravedad de pecados. Pero la hipocresía tiene su lugar. Y Pablo advierte, no amen de forma fingida. Y notable, recuerden que el amor y la fe son como una moneda a dos caras. Pablo dijo que Timoteo tenía una fe no fingida, porque la fe también puede ser fingida. Bueno, el amor, lastimosamente, y creo que Juan tenía en mente, puede ser fingido y normalmente lo es cuando es de palabra, de lengua, solamente así. Dios mismo es amor y Juan dice, 1 Juan 4:16, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El punto está, el que permanece en amor está actuando en amor, tiene la cosmovisión de Dios y por ende se conduce de forma correcta. Jesús declaró en forma inequívoca en todo el Antiguo Testamento los dos más grandes mandamientos, como dijimos al inicio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Todo se desprende, todo el contenido bíblico se desprende de amar a Dios y amar al prójimo. Pablo hizo eco de esas palabras en Romanos 13:8 cuando dice, no debáis a nadie nada, sino una sola cosa, el amaros los unos a los otros. ¿Por qué? Y dice Pablo, porque el que ama ha cumplido la ley. Qué notable, ¿verdad? El que ama ya cumplió la ley. Una definición del amor ustedes pueden encontrar en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 habla de que el amor, hay 13 verbos para explicar que el amor es sufrido, benigno, misericordioso, lleno de fruto de justicia, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se goza la injusticia, más se goza la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo espera. El amor. Corintios 13. Dijimos que en Gálatas 5:22 el amor es la primera rodaja del fruto del Espíritu. Pablo oró para que los creyentes siempre crezcan y abunden en su amor para con los unos con otros. En cada epístola ustedes van a notar que Pablo oraba por eso, para que el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, esté en ellos, para que ellos abunden en amor, hablando la verdad en amor, dice en Efesios. Pablo mismo en su ministerio dijo que él estuvo en paciencia, en tribulaciones, en angustias, en desvelos, en tormentos, en persecuciones, en peligros de la ciudad, aquí, allá, y luego dice, en amor sincero. Pablo siempre, como parte de lo que era su sufrimiento. Pablo pone que el sufrimiento era el amor sincero, sí, porque el amor cuesta, el amor duele. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El argumento, ¿por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Juan dijo, ya estudiamos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Este es el amor ágape. Dijimos, nosotros ya vimos mucho la semana pasada, pero básicamente podemos añadir que el amor ágape nace en la eternidad de Dios como parte de la naturaleza de Dios y es algo totalmente incondicional, sin fingimiento. No puede ser solapado por algo postizo como el fingir amor. El amor no puede ser simulado por mucho tiempo. Es más, el fruto del amor fácilmente es distinguible de lejos cuando alguien dice, pero no hace nada. Dice, y a la hora de actuar están sin hechos. Quizás duele, quizás te golpee, que cuando haces una radiografía, un examen de tu vida, te encontrás en falto. El fingimiento es la antítesis del amor ágape y es incompatible con como dijimos, con todas las manifestaciones del fruto del Espíritu. En conclusión, para Juan, la diferencia notable entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás se manifiestan tan claramente como la luz del día al notar el simple hecho
de la marca de nacimiento que trae cada cristiano y que no trae un simulacro, un hijo del diablo. Un cristiano trae la marca del amor. Ahora, este mundo frío, egocéntrico, indiferente, un cristiano no puede ser indiferente. Ustedes van a darse cuenta que sí, hay niveles y niveles de amor. Por ejemplo, Juan en su carta dice que escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, padres, hablando de los cristianos maduros. Os escribo a vosotros, jóvenes. Así que es evidente que si hay niveles de vida espiritual, de madurez, también hay niveles de manifestación de amor. Un creyente nuevo probablemente no va a manifestar su amor igual que un creyente maduro. Pero esta verdad es universal y debe servirnos a todos. El amor se evidencia, como dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Pone la lengua como un opuesto de la verdad. El amor verdadero se manifiesta en acciones. Creo que no hay más vuelta que eso. Seguidamente, versículo 19, 20, habla de que al hacerlo, eso otorga seguridad al creyente, porque ante sus ojos él está viendo un fruto que él no puede crear. El fruto del amor es manifestación de que pertenecemos a un Dios de amor. Entendemos que Dios derramó su amor en nuestros corazones y podemos manifestar amor. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es ruidosa, aparatosa. El amor, vamos a ver en las escrituras, es callado, es sufrido, lo soporta. Es para que no analicemos, hermanos. Es para mi corazón muy confrontativo. Fíjate, ahí había muchos religiosos. Juan pone el ejemplo de un religioso que odió, como Caín, y también los fariseos del tiempo de Cristo que odiaron a Cristo y lo mataron. La religiosidad no es sinónimo de salvación. Vos puedes estar en la iglesia, vos puedes conocer el lenguaje bíblico, el lenguaje cristiano, pero tu identidad cristiana se manifiesta no en cuántos años estás en la iglesia, sino en si amás a tu hermano de forma sacrificial. Quiera Dios aplicar esta verdad a tu palabra, a su iglesia, a nuestros corazones. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo hermoso, por tu palabra. Señor, ayúdanos, confirma nuestra fe, Señor, al ver con nuestros ojos el amor práctico, al evidenciar, Señor, también como tu palabra dice, así alumbre nuestra luz a los hombres. Nosotros no debemos esconder, sino que evidenciar para que el mundo sepa que somos tus discípulos, cuando vean que nos amamos unos a otros. Entendemos, Señor, que el mayor obstáculo para que nos amemos es el egoísmo, es la falta de dependencia a tu palabra, estar centrados en nuestra carne, en nuestros deseos, nuestros caprichos, el orgullo, Padre. Te pedimos que trabajes con nosotros, con tu palabra, porque te amamos y queremos glorificarte. En Cristo Jesús. Amén.